Una fría noche de Navidad de 1945, una familia vio su hogar consumirse entre las llamas y con él a 5 de sus hijos. Sin cuerpos, sin rastros, sin respuestas claras. ¿Accidente o secuestro premeditado? Hoy, en Crímenes del Mundo, desenterramos uno de los enigmas más escalofriantes de la historia, el misterio sin resolver de la familia Soder. Empecemos. Antecedentes familiares. George Soder, nacido como Giorgio Sodu en Cerdeña, Italia, emigró a Estados Unidos a los 13 años. Se estableció en Virginia Occidental como empresario en el transporte de carbón. Junto a su esposa Jenny, también de origen italiano, formaron una familia numerosa con 10 hijos. Sin embargo, George era conocido por sus opiniones políticas, especialmente su abierta crítica al dictador italiano Benito Mussolini. Estas posturas le generaron tensiones con otros miembros de la comunidad italiana local. En octubre de 1945, un vendedor de seguros, tras ser rechazado por George, le advirtió que su casa se convertiría en humo y que sus hijos serían destruidos por sus comentarios contra Mussolini. Semanas antes del incendio, se reportaron incidentes sospechosos, como un extraño que inspeccionó la caja de fusibles de la casa. La noche del incendio. Una llamada extraña, un sonido en el techo, una escalera desaparecida y luego, fuego. ¿Qué ocurrió realmente esa noche de Navidad de 1945? Era la noche del 24 de diciembre de 1945 en Fayetteville, Virginia Occidental. Para la familia Soder todo parecía estar en paz. La casa, ubicada en las afueras del pueblo, estaba decorada con luces navideñas. No había forma de anticipar que esa noche pasaría a la historia como el inicio de uno de los misterios más desconcertantes de Estados Unidos. George y Jenny Soder vivían con 9 de sus 10 hijos en una casa amplia de 2 plantas. La mayor, Marian, estaba de visita desde Charleston, donde trabajaba. Había traído regalos para sus hermanos pequeños: Martha, 12, Jenny, 8, Luis, 9, Maurice, 14 y Betty, 5. Cuando llegó la hora de dormir, los más pequeños suplicaron a su madre que los dejara quedarse despiertos un poco más. Jenny accedió con una sonrisa, bajo una condición: que Maurice y Louis ayudaran a cerrar la tienda familiar y aseguraran la casa. Esa fue la última vez que Jenny vería a 5 de sus hijos. La familia comenzó a retirarse a sus habitaciones. Jenny, George y los hijos mayores se acostaron primero. El reloj marcaba las 12:30 cuando sonó el teléfono. Jenny, aún medio dormida, bajó a contestar. Al otro lado de la línea, una voz de mujer preguntó por alguien que no vivía allí. De fondo, se oían risas extrañas, vasos entrechocando. Confundida, Jenny colgó y notó algo inusual. Las luces seguían encendidas y las cortinas estaban abiertas, algo que siempre se aseguraba de cerrar antes de dormir. Los niños no estaban a la vista, pero asumió que se habían quedado dormidos en el ático. Apagó las luces, cerró las cortinas y volvió a acostarse. Pero el descanso duraría poco. A la 1, Jenny fue despertada por un fuerte estruendo sobre el techo, seguido de un sonido que describió como algo rodando. Pensó que quizás se trataba de algún objeto que se había caído, o incluso de un árbol azotado por el viento. Pero pronto, un nuevo estímulo la sacó de cualquier duda: el olor a humo. Jenny se levantó de un salto. Una densa humareda comenzaba a llenar el pasillo. La oficina de George, situada en la planta baja, estaba en llamas. Rápidamente, Jenny despertó a George y a los hijos mayores que dormían cerca. Lograron salir con Marian, Sylvia, John y George Jr., pero los 5 niños más pequeños no daban señales. Dormían en el ático.
George intentó entrar de nuevo, subiendo por la escalera interna, pero las llamas ya habían cortado el acceso. Desesperado, fue al exterior y buscó la escalera que solía estar apoyada contra un muro lateral, pero no estaba. La buscaron por los alrededores. Había desaparecido sin dejar rastro. Aún con esperanzas de rescatar a sus hijos, George intentó arrancar sus camiones para utilizarlos como plataforma y acceder al ático desde el exterior. Pero ambos vehículos, que habían funcionado perfectamente el día anterior, no encendían, fallo mecánico o sabotaje. Jenny y Marian, mientras tanto, corrían hacia las casas vecinas buscando ayuda, golpeando puertas, gritando. Uno de los vecinos fue a llamar a los bomberos. Otro vecino subió a su auto y fue personalmente a buscarlos, pero el cuerpo de bomberos de Fayetteville era voluntario. Los bomberos no llegarían hasta las 8 de la mañana. La familia, impotente, vio cómo su casa era devorada por las llamas. Los minutos pasaban y la posibilidad de rescatar a los niños parecía desvanecerse con cada crujido de la estructura cediendo. Pero aquí comienzan las dudas, las inconsistencias. ¿Por qué no se escucharon gritos desde el ático? Cuando los bomberos finalmente lograron enfriar las cenizas, no encontraron ni huesos ni restos biológicos. Según los expertos, incluso en un incendio muy intenso, quedarían fragmentos óseos, dientes, algún indicio de presencia humana, pero no había nada, absolutamente nada. Además, ¿cómo explicar la desaparición de la escalera? ¿Y por qué los camiones dejaron de funcionar justo esa noche? ¿Qué significaba la llamada misteriosa minutos antes del incendio? Uno de los hijos, John, declaró inicialmente que había despertado a sus hermanos durante el incendio, pero más tarde dijo que no los había visto. Confusión por el trauma o un detalle silenciado. ¿Fue realmente un accidente o alguien quiso borrar pruebas y llevarse a los niños? Y si se los llevó, ¿qué motivos tenía para hacerlo? Antes de continuar, te invito a que conozcas el caso de la Dalia Negra, otro intrigante caso sin resolver. Investigación y dudas. ¿Cómo se borra a 5 niños del mapa sin dejar un solo rastro? ¿Por qué tantas cosas no encajan? Cuando llegaron los bomberos al amanecer, la casa de los Soder no era más que un amasijo de cenizas, vigas calcinadas y una mezcla sofocante de humo y desesperanza. Las llamas se habían extinguido por sí solas mucho antes, dejando en pie apenas el esqueleto ennegrecido de lo que había sido un hogar lleno de vida. El jefe de bomberos, que también era el director de la funeraria local, encabezó la inspección. Se trataba de un cuerpo voluntario, sin recursos, sin equipos modernos, sin experiencia en casos de esta magnitud. Y quizás lo más extraño de todo, según se supo después, no realizaron una búsqueda sistemática hasta varios días más tarde. Cuando por fin se examinó el lugar con mayor detenimiento, no se encontraron huesos, ni dientes, ni restos humanos, nada. El informe oficial, sin embargo, concluyó que los 5 niños habían muerto en el incendio y que el fuego había sido causado por un fallo eléctrico. Jenny Soder, una madre destrozada, se negó a aceptar esa versión. Como ama de casa, tenía conocimientos básicos sobre la combustión de distintos materiales. Comenzó a hacer pruebas caseras, quemando huesos de animales, huesos de pollo, fragmentos de carne, e incluso pidió consejo a expertos en crematorios. Todos coincidían en lo mismo. Para destruir completamente un cuerpo se requieren temperaturas mucho más altas y mucho más tiempo del que duró el incendio. Incluso en condiciones extremas quedan restos siempre. Entonces, ¿por qué no había ni un solo hueso? ¿Dónde estaban sus hijos? A esto se sumaron otros elementos inquietantes. El inspector de incendios, que apoyó la versión del cortocircuito, fue desmentido por los propios Soder. Las luces de la casa seguían encendidas mientras ardía, lo cual no encaja con un fallo eléctrico total.
Además, la caja de fusibles había sido revisada por un técnico días antes. ¿Podría haber sido manipulada? Y luego estaba la famosa escalera. Se encontró días después, tirada en una zanja al fondo del terreno. Nadie supo explicar cómo había llegado allí. Los camiones que no arrancaron fueron reparados poco después y funcionaban perfectamente, sin ninguna avería aparente. Fue todo manipulado para impedir que rescataran a los niños. Uno de los testimonios más escalofriantes llegó cuando el investigador privado contratado por la familia, C.C. Tinsley, descubrió que el hombre que había amenazado a George Souther semanas antes por sus críticas a Mussolini formó parte del jurado que declaró el incendio como accidental, casualidad o conflicto de intereses encubierto. El mismo Tinsley también reveló un detalle que heló la sangre de los padres. El jefe de bomberos, Morris, confesó en privado haber encontrado algo parecido a un hígado humano y haberlo enterrado sin decírselo a nadie. Los Souther, que en un primer momento creyeron en la posibilidad de una tragedia accidental, comenzaron a considerar una alternativa impensable. Sus hijos no murieron en el incendio, sino que fueron secuestrados. ¿Pero por qué? ¿Y quién podría hacer algo tan cruel? No faltaron motivos. George era un hombre políticamente incorrecto, con enemigos declarados entre los inmigrantes italianos de la zona que apoyaban el régimen fascista. Algunos vecinos recordaban discusiones, amenazas, silencios incómodos, y después del incendio muchos se mostraron reacios a hablar. ¿Miedo? ¿Complicidad? Jenny y George comenzaron su propia investigación. Recorrieron el estado, publicaron anuncios, colocaron vallas con las fotos de sus hijos desaparecidos. Enviaron cartas a políticos, investigadores y hasta al FBI, pidiendo que se reabriera el caso. Pero la respuesta fue siempre la misma: no hay pruebas suficientes de un delito. Años después, recibirían una carta anónima con una fotografía de un joven que se parecía a Louis Souther, uno de los niños desaparecidos. En el reverso, un mensaje críptico. El número no correspondía a ninguna matrícula ni a una dirección. Contrataron a un investigador para seguir la pista, pero nunca más supieron de él. Literalmente desapareció. La investigación, lejos de arrojar luz, solo generó más sombras. A cada respuesta surgía una nueva pregunta. ¿Por qué nadie quiso realmente investigar a fondo? ¿Qué sabían los vecinos que nunca dijeron? ¿Fueron los niños vendidos, secuestrados, llevados fuera del país? ¿Y por qué, después de casi 8 décadas, no hay una sola prueba concluyente sobre su destino? Testimonios y teorías. Varios testigos afirmaron haber visto a los niños después del incendio. Una mujer dijo haberlos visto en un automóvil mientras la casa ardía. Otra afirmó haber servido desayuno a los niños al día siguiente en una parada de descanso. Una propietaria de hotel en Charleston afirmó haber visto a los niños con 2 hombres y 2 mujeres de apariencia italiana una semana después del incendio. Los Souther nunca reconstruyeron su casa, convirtiendo el sitio en un jardín conmemorativo. En la década de 1950, colocaron fotos de los niños y una recompensa por información. Estas fotos se mantuvieron hasta la muerte de Jenny en 1989. La hija menor, Sylvia, continuó investigando el caso hasta su muerte en 2021. La familia ha mantenido viva la historia, buscando respuestas y compartiendo su experiencia en medios y plataformas en línea. El caso de los niños Souther sigue siendo uno de los misterios sin resolver más intrigantes de Estados Unidos. A pesar de los años transcurridos, la pregunta persiste: ¿qué ocurrió realmente con los 5 niños Souther aquella noche de Navidad de 1945? ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Quién está detrás de este enigma que sigue desafiando el paso del tiempo? Tal vez, algunas respuestas estén enterradas en las cenizas y otras perdidas para siempre en el olvido.
Si quieres seguir explorando los misterios más oscuros del mundo, dale al like y suscríbete a Crímenes del Mundo, activa la campanita y acompáñanos en la búsqueda incansable de la verdad. Hasta la próxima.